La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Hoy es 19 de marzo y hoy tenemos nuestra quinta emisión de este programa de entrevistas, la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y hoy tengo el honor de poder pues entrevistar a un excelente amigo, a un excelente ser humano que nació por ahí de un 4 de septiembre de 1971, es un jovenazo. Es hijo de José Luis Cortés Hernández y de Vicky Jiménez Torres, es el segundo hijo de ese matrimonio y también pues ha tenido una carrera, ha pasado por el tema de la filosofía, de donde es pues egresado de la Universidad Panamericana, también tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac del Norte y también tiene, entre otras cosas, pues el doctorando que también está realizando en la Universidad de Navarra. Ha ocupado diversos cargos públicos, ha sido regidor, ha sido presidente municipal interino, diputado federal, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Acción Nacional y también ha sido dirigente social, es el vicepresidente de la política de World Virus. Y también ha sido, entre otras cosas, pues es el presidente del Frente Nacional por la Familia. Casado con Romy Blinger y padre de 4 hijos, pues el día de hoy tenemos a Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Mi estimado Rodrigo, maestro, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Es un gusto, estimado Guillermo. Oye, pues ya dije un poco tus datos introductorios, pero... A ver, cuéntame, mi estimado Rodrigo, pues, ¿cómo comienza tu vida, tu infancia? Sé que siempre has vivido en la zona poniente del Estado de México, perdón, en la zona poniente del Estado de México, en Naucalpan. ¿Cómo fue tu infancia y tu juventud, tu adolescencia en esos lugares del país? Pues bien, los primeros años fueron en Cuautitlán Izcalli, creo que por una calle que se llama Nivelungos, pero eso fueron muy poquitos, porque ya de hecho desde el kinder ya estuve en Naucalpan y aquí seguimos en Naucalpan. Ahora somos satelucos y pues yo hice mi kinder y mi primaria y mi secundaria en escuelas públicas. En la escuela José Vizcaíno Pérez, esa fue la primaria, y la escuela secundaria federal, mejor conocida como la 2. Así que pues ahí fue en general la infancia, pues tranquila, sin mayores sobresaltos, pues hasta que pues en la prepa, pues digamos que no me vino muy bien el TEC de Monterrey. Eso no quiere decir que sea una mala escuela, más bien yo me portaba mal, es distinto, ¿no? Oye, pero ahí al TEC de Monterrey estudiar la prepa. Exactamente, exactamente. Digamos que ahí pues sí me dio una suma de factores. Por un lado, pues malas lecturas, por otro lado, malas compañías, por otro lado, malas prácticas. Entonces, pues cuando combinas eso, pues, y uno se pone a leer algunos de los libros que ponen
en los programas oficiales, aunque estés en una privada y los lees sin, pues, sin guía, sin criterio, etcétera, pues pueden hacer estragos, ¿no? En mi caso fue las lecturas de Friedrich Nietzsche, ¿no? Que tiene una pluma extraordinaria, pero pues con un corazón profundamente torcido. Entonces, pues sí, desubican y pues hizo que yo no estuviera, digamos, lo más asertivo en ese tiempo, ¿no? Oye, Entonces, espero que te interrumpa. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? mi papá fue petrolero, pero no, no crean, no, no es como decir petrolero en Estados Unidos. Ujú. Trabajaba en Pemex. Ah, En Pemex estuve en varias áreas de Pemex, eh, extracción y otros por el estilo, pero siempre desde el lado administrativo. ujú. Entonces, eso fue lo principal a lo que se dedicó y ahí se jubiló y fueron pues muchos años en los que estuvo ahí. Mi mamá eh, fue sobrecargo de aviación, ¿Mm? eh, y ella pues estuvo viajando y todo, pues haciendo esa labor hasta que pues ya llegamos nosotros y decidió pues abocarse al 100% en la familia. Oye, y entonces, bueno, ese paso por el TEC de Monterrey, me imagino, ¿te expulsan o te vas o qué pasa? Bueno, pues yo ahí pues tenía más cabello que el que ahora tengo, ¿verdad? De hecho era abundante y hasta acá. Era metalero, era como de los 20 rockers que ven todo el Tec de Monterrey. Era un tiempo en donde lo más de moda era ser fresa, ¿no? Pero pues ya ves uno ahí en la resistencia, ¿no? Y le oí unas cosas horribles. Slayer, Venom, Thor, unos grupos que tú, bueno, el más pasable de lo que escuchaba era Metallica, porque los Ujú. otros de plano, así como que difícilmente se les puede llamar música, ¿no? Eran unas cosas espantosas. Eso me llevó pues a no decir perder la fe, no. Yo decidí que Dios no existía, ¿no? Como parte de estas Sí, con lecturas. esas lecturas y con todo esto, pues ya decías, Exacto. no existe Dios. Y yo yo en ese momento estaba plenamente consciente que esto no era una, una deducción lógica. Ujú. No, era una decisión. O sea, cuando uno decide que Dios no existe, es que no existe para ti, ¿no? Porque uno, según estas lecturas, pues el mismo Friedrich Nietzsche decía que si Dios no existe, pues entonces todo lo que se desee se puede hacer sin ningún cargo de conciencia, etcétera. Una serie de ventas que hacen con promesas que, pues, por supuesto que no son cumplibles, ¿no? Y lo que pasó no fue que me sacaran del TEC, sino más bien que yo tuve un accidente en uno de los costados de la presa Madín. Alrededor de la presa Madín, pues hay una carretera y me salí en lo que es la llamada curva del diablo. Es decir, una curva que en vez de estar con el peralte alzado, esta tenía el peralte invertido y en V, es decir, muy mal trazado. Y además yo no era un as del volante, así que a la hora de estar bajando, pues perdí el control y ¡fum! Me salí. Y en esa dar vueltas en donde ves el cielo, la tierra, el cielo, la tierra. Ahí fue donde yo eh, pues me topé con una presencia que obviamente va mucho más allá de uno. No, eso sí que no fue una decisión, no fue no, me la topé. Y ante esa presencia yo sentí que no tenía nada que darle a esa presencia. Y fue cuando yo dije, bueno, ya estuvo bueno de hacerse el tío Lolo, es decir, el que se hace tonto solo. Eh, Ujú. Así que cuando pues ya salí del hospital y todo, pues lo que era la recuperación de esto. Tuviste fracturas, tuviste
alguna situación ahí o la Pues, libraste al 100%? pues no la libré, digamos que ya estuve dado de alta como hasta un año después, Ok. porque hubo una serie de contusiones repetidas en la cabeza. Rompí con la cabeza el parabrisas, el vidrio al lado. Hay que recordar que antes los cinturones de seguridad no No. eran como los de ahora, que sostienen pecho y cintura. Los de antes solo sostenían la cintura. Y aunque tenían una cosa aquí, algunos, porque otros solo eran cintura, no es que te detuvieran el pecho. Entonces uno estaba fijo en el lugar, pero la cabeza rebotaba a todos ¿Qué lados. coche era, ¿Qué coche era en el que tuviste el accidente? Era un Gremlin ¿Mm? PAM, de esos que tenían un vidriezote atrás. Sí. Bueno, pues ese vidriezote se rompió completo y todo era vidrios, ¿no? Todo era vidrios. No, sí fue una cosa de Oye, proporción. pero, ¿qué pasó en tu mente? Digo, dices que tuviste ese encuentro, pero ¿qué pasó en tu mente en ese momento? ¿Sí pensaste que ahí ya te quedabas? La verdad es que sí, porque la caída es larga y lo que hay hasta abajo es pues, el agua de la presa Marín. Entonces, el fragor de los trancazos sí era algo muy fuerte, o sea, porque va así, dando vueltas el coche. Entonces, pues ahí sí sentí que pues se acababa todo. Ahí fue cuando tuve esta presencia y gracias a Dios me detuvo un árbol. De hecho, yo estiraba la mano y tocaba el árbol, porque al bajar, ¡pum!, se paró con un árbol y por eso no llegué hasta el agua. Pero sí bajó un cacho considerable. ¿Y qué ibas a exceso de velocidad o? No, fíjate que no, yo lo atribuyo más a que yo no era un as del volante. Entonces, a la hora de ir bajando, la verdad es que no iba muy rápido. eh, Frené muy duro, eso sí, y entonces el coche se empezó a derramar hacia un costado y ya vi que el volante ya no respondía. Entonces fue que, ¡pum!, me salí y entonces fueron las vueltas. ¿Cuántos Ahí, años tenías? pues yo creo que tenía 16 años, Mm. 16 yo creo. Y ahí fue la cuestión que dando vueltas, sentí esta presencia muy fuerte. Y yo recuerdo que eh, yo me puse el cinturón porque ese día, entre las varias cosas que hice, una de ellas fue ver a una amiga mía que tenía un nombre muy particular, Gabriela Cristo Calixto. Y ella me dijo que me pusiera el cinturón y como era como mi amor platónico, porque ni siquiera era mi novia, era simplemente mi amor platónico, yo le llegaba aquí, al hombro. Bueno, creo que ni al hombro llegaba. Era una niña muy, muy alta. Este, pues gracias a eso es que pude pues no salirme en estas vueltas y creo que a pesar de los múltiples trancazos en la cabeza, porque tuve una fisura en una costilla, tuve una, ¿cómo se llama? Bueno, una muy, muy fuerte lastimadura en todo lo que es el cuello, tanto en la parte de los esternocleidomastoideos, que son estos de acá, todas las vértebras de atrás, todos los músculos erectores de la espalda, las costillas, la fisura acá, un dedo de acá se me pasó para acá, pero lo más fuerte fueron los golpes en la cabeza, que eso causó una arritmia Mm. cerebral. Entonces eso es como si de manera temporal tuvieras, em, ¿cómo se llama esto? Cuando te dan estas como convulsiones, como si tuvieras epilepsia. Sí, sí, sí. Y de hecho ¿Convulsiones? ¿Son convulsiones? Ajá. exactamente, entonces me acuerdo que tomaba medicina como para los epilépticos, tal cual. Y entonces ese proceso pues sí duró como un año para que ya estuviera yo bien. Del hospital yo creo que salí en unos días, no recuerdo cuántos, pero pues sí, algunos días. Y lo interesante fue que pues ya estando en casa y ya ubicando pues la dimensión de esto, de hecho, cuando fueron a sacar el coche, ya había otro encima. Era una curva terrible. Ya está Arreglado.
y velada, ¿no? Eh, pero, pues sí, ya que ubiqué, pues que ya podía pues caminar y esto, pues con el rabo entre las patas me fui a la iglesia en donde yo había decidido que también pues no valía la pena la misa, ¿no? Ujú. Y fue cuando pues dije, pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya con ese encuentro dije, no, pues Dios existe, ¿no? Y le voy y le toco porque el padre que tenía 10 nombres, porque era español, uno de esos era José. Por lo tanto, pues si estás en México te dicen padre. Pepe, Pepe. Entonces era el padre Pepe, un español, un gran hombre de Dios, fue capellán del Colegio Cristóbal Colón de Lomas Ujú, Verde y era el párroco de la iglesia que me tocaba a mí, ahí en Naucalpan, por ujú. satélite. Y este gran hombre, pues ya yo le toco y pues ahí como tratando de pues explicar lo que me ha pasado, pues ya con mucha pena, pues decirle, oye, pues me pasó esto y tal, y así. Y recuerdo que este gran hombre lo que halló a decir es, Rodrigo Iván, esta es tu casa, ¿no? Y con un fuerte abrazo, pues ya me dice, vente, voy a enseñarte aquí la iglesia, voy a enseñarte algo que igual y no habías tomado mucha conciencia de esto. Y en la iglesia había pues 14 numeritos, ¿no? Ujú. 7 de un lado y 7 del otro. Y me fue explicando cada uno de esos numeritos que son las estaciones Del Via Crucis. de Ujú. Crucis. Y yo pues la verdad pues es que no, como que no lo ubicaba muy bien, pero me fue explicando esto. Y a medida que iba avanzando, a mí se me hace un nudo en la garganta así enorme. Y me daba esta cuestión como de preguntar por qué le están haciendo esto a este hombre, ¿no? Pero no podía hablar porque el nudo era muy grande, sí, no podía. Ya me seguía explicando, y ya que llega al 14 ahí me dice, como si supiera lo que yo quería preguntar y no podía, me dice, ¿y sabes por qué hizo todo esto? Sí, porque hizo todo esto, porque pasó por todo esto. Y yo, no. Y me dijo, por ti. Y en ese momento, pues a mí me caen dos veintes, ¿no? Que Ujú. para los jóvenes que nos estén escuchando y nunca han oído hablar de un 20, pues era como cuando te, Te cae la te- idea. exacto, cuando ya entiendes algo, ¿no? Y son dos veintes. Número uno, pues que las acciones de uno, pues tienen consecuencias, ¿no? Pero lo más importante es que el valor que tiene uno es el sacrificio de Ujú, ese hombre que es Jesús, que dio su vida por ti, que dio su sangre por ti. Y como ya después me enteré, Jesús dio hasta su última gota de sangre, o sea, dio toda su sangre. ujú, Entonces, el valor que uno tiene es ese, es que uno vale toda la sangre de Cristo. Y entonces eso es al mismo tiempo que una cuestión pues, de dolor por las malas acciones que uno hace, al mismo tiempo es como una cosa maravillosa. O sea, ese valor ya nadie te lo puede quitar, nadie, porque Dios decidió dártelo a ti con su sacrificio. Y eso a mí me cambió todo, todo, porque este buen sacerdote todavía me dijo, después de explicarme esto y así me dice, vente en 3 semanas, me vas a ayudar para la misa. Y ahí ujú. vas entendiendo cómo esto que te acabo de explicar del sacrificio de Cristo por ti, esto es lo que se da en cada misa. ¡Wow! Pues se me abrió el horizonte, pero de una Claro. manera así impresionante. Y yo iba
y entre semana y ya te iba explicando. Y cuando uno ve la misa así, cada cosa tiene su significado, cada elemento, cada palabra. Y hay algunas palabras que antes se decían así en alto y a todos, pero pues hubo algún momento en que las dice el padre en latín, pero Ujú. no se escuchan para todos, pero cuando el sacerdote te va explicando lo que va diciendo en latín, eh, tú le vas entendiendo aún más, ¿no? Entonces, wow, eso me abrió un panorama así de grande y ahí es cuando surge en mí un hambre enorme, por un lado de creer, ¿no? Por otro lado de entender y por otro Sí. lado de hacer cosas acorde a esa presencia con la que yo me topé, que vi que esa presencia era una presencia de amor, de sacrificio por uno, y fue cuando uno empieza a entender lo que es la noción de redención Claro. y redentor. O sea, ese amor de sacrificio que en griego es agape, Ujú, agape. Ujú. Cristo es el ágape, o sea, es el que te ama sacrificándose por ti. Y en ese sacrificio es que te redime, ¿no? Entonces, la noción de redentor en un acto de amor tan grande, pues sí, es lo que detona a mí esto. Y en en esta hambre enorme que gracias a Dios no se me ha quitado, y sigo a la fecha, pues buscando creer, entender y hacer, y es lo que a mí me anima, eh, es que entro a mi siguiente etapa que pues resulta sumamente distinta de la anterior. Ahí es cuando pues yo busco pues volcar los dones que Dios me había dado, que yo pues no los usaba, digamos, que de la mejor manera. Yo empiezo a ubicar que Dios me había dado entendederas, explicaderas y organizaderas, ¿no? Y yo de alguna manera pues como que lo hacía, pero no lo valoraba tal cual, ni lo trabajaba tal cual. Pero ya bajo esta dimensión, pues ya órale, ¿te gusta entender? Pues órale, métele con ganas. ¿Te gusta explicar? Pues órale, explica. ¿Te gusta organizar? Pues órale. Y es cuando retomo, pues bueno, la participación cívica, social, pues a favor de los demás, con chamacos como yo, pues de mi edad y que estábamos pues ahí tal cual en prepa, y creamos un movimiento que tenía un nombre maravilloso, Metas. Movimiento Estudiantil de Trabajo y Acción Social. ¿A poco no está re bonito? Ah, está padre. Metes. Eso Entonces, todavía en el TEC de Monterrey. sí, yo no. Fui qué bueno que lo dices porque después del accidente y yo ubicando que, pues, en mi casa, pues mis padres hacían un enorme sacrificio por mandarme a una escuela privada que la verdad yo no aprovechaba nada. Yo ubicaba que, pues, que era como una cantinota, ¿no? Ujú. El TEC. Y pues tenía muy malos compañeritos. Ahí había unos muy buenos, pero yo me juntaba con más los malos. Entonces, yo lo que le dije a mis papás es, por favor, sáquenme del TEC y métanme a una escuela cristiana, ¿no? Ujú. Mis papás así de, "Oh, sí, ¿qué Oye, onda?". pero ¿tu familia era practicante o no era practicante? Sí, sí eran practicantes. Yo noté que al paso del tiempo, o yo no me había dado cuenta, o fue una progresión. eh, a mí por lo menos se me hizo más claro y entendible que fueron practicando pues cada vez más, o yo me di cuenta que lo hacían cada vez más, ¿no? Mm. A mí me llevaron, o sea, me bautizaron, me dieron confirmación, me llevaron al catecismo y todos los domingos era misa, sí había una práctica
religiosa que yo no valoraba, o por lo menos no valoré pues en la adolescencia, ¿no? Ujú. Entonces les digo que me saquen de ahí y que me metan a un colegio cristiano, ¿no? Lo más cristiano que encontraron fue el indoamericano, que al paso del tiempo pues yo vi que lo único cristiano que tenían era una cruz en el patio, pero resultó muy formativo, porque, bueno, yo les dije, a ver, en el TEC tú tenías una clasecita a las 9, otra a las 12 y otra a las 4, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Así muy... No, yo les dije, métanme a una cristiana de puerta cerrada y de horario corrido, para estar ahí enfocado. Pues total, me meten a esta, que se las vendieron a mis papás como de inspiración cristiana, de cristiano no tenía más que la cruz en el patio, porque el que nos daba sociología era materialista histórico. No, pues sí. El que nos daba literatura era indigenista y antihispánico. El que nos daba ética era nihilista y homosexual. Y así pues, o sea, estaba todo contrario, ¿no? Pero yo como ya traía estas ganas de entender y tal, gracias a Dios, en mi entorno, y yo creo que sobre todo por con quienes estaba más en actividades, mi hermano, eh, pues estaba yo en un entorno donde había personas pues de gran criterio, de gran liderazgo cristiano y así, en donde pues yo iba, pero más por una cuestión social que por otra cosa, pero pues descubro pues que tenían un verdadero aprecio por mí y que pues al ver que pues yo estaba preguntando y viendo, pues hubo señores maravillosos como un José Luis Herrera, Mm. gran formador, un señorón. Yo ya después con ganas y con conciencia fui parte de lo que él tenía, que era una escuela de formación en liderazgo católico, con la escuela de un filósofo español, eh, Quintás, Adolfo López Quintás, buenísimo, que ya después me enteré que era además sacerdote, ¿no? Pero tenía unos cassettes de esos de que le metes el lapicito y le recorrías y eso, unos cassettes que ahí me hicieron favor de compartir sobre liderazgo, pero trascendente, ¿no? Humanista. Era un gran formador, o sea, este José Luis nos ponía en contacto con este gran autor, eh, con sus cassettes y así, y pues la verdad, pues, iba formándome con ellos, y en la escuela yo lo que veía, pues es que lo que me trataban de enseñar era una cosa que no tenía sentido, y Claro. entonces yo debatía, pero lo hacía de manera educada y yo noté que hasta le hacía gracia a los maestros porque pues dejaban tareas y lecturas y pues nadie lo esperaba, ¿no? Pues yo sí, y sí leía y llegaba y decía, no estoy de acuerdo en esto y yo creo que esto no está alta. Entonces, cada clase, pues la verdad es que yo recuerdo muchas clases en donde no más era yo discutiendo con el maestro. Y Oye, lo pues demás calladito. vamos a hacer una pausa, porque tenemos que hacer la pausa del medio de este programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes, pues, qué pasó, por qué estudiar filosofía. Ya vi por qué, pero bueno, más o menos para que nos cuentes. Vamos a regresar un momento aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Otra regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más radio. XHCSAPFM 101.5 FM. Más radio La Paz. La voz de la verdad. Hola, amantes de la gastronomía. La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada
Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. ¡Te esperamos! ¿Quieres mantener en óptimas condiciones a tu vehículo? Te traemos algunos consejos esenciales para el cuidado de tu vehículo y asegurar que te acompañe en cada aventura. Primero, revise el aceite regularmente. Un aceite limpio y en buen estado es clave para el rendimiento del motor. Cambiarlo cada 5,000 a 7,500 kilómetros es una buena práctica. Segundo, cuida tus neumáticos. Verifica la presión al menos una vez al mes y no olvides revisar el desgaste de la banda de rodadura. Unos buenos neumáticos son tu mejor aliado para la seguridad. Tercero, frenos en buen estado. Escucha cualquier ruido extraño cuando frenes. Si sientes que pierdes potencia, es hora de llevarlos al mecánico. Además, no olvides limpiar y proteger la carrocería. Un lavado frecuente no solo es estético, también ayuda a prevenir la corrosión. Por último, realiza un chequeo general al menos una vez al año. Así evitas sorpresas en la carretera. Cada detalle cuenta. Recuerda, cuidar tu vehículo es cuidar de ti y de los que viajan contigo. Mantén tu vehículo siempre en óptimas condiciones y disfruta del viaje. Somos Más Radio La Paz. Más Radio La Paz. Frecuencia 101.5 FM. XHCSAP FM. Más Radio, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues ya regresamos a esta quinta emisión de la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos platicando aquí con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, y un hombre que nos ha contado pues este proceso de conversión que tuvo prácticamente en su juventud. Nos está contando de cómo debatía con los maestros en la preparatoria. Y bueno, de ahí, ¿por qué decides estudiar filosofía? Ya me imagino porque te metiste de lleno, pero esa fue la motivación, me imagino. Pues fíjate que justo yo lo que hacía es que como me parecía que no era verdad lo que me estaban enseñando, ni en ética, ni en literatura, ni en sociología y así, yo buscaba a estos referentes, a estos formadores que eran hombres de criterio, de estudio, y me preparaban, me decían, mira, léete esto, ahora agarra este otro libro y tal. Pues me preparaba, entonces yo llegaba a cada clase y recuerdo, era una cuestión muy educada, muy cortés de mi parte, pero muy clara, me decían, oh, tal. Entonces fui como forjándome una cuestión, pues, dialéctica, ¿no? Con los maestros. Y me acuerdo que llegó una promotora de las carreras de la Universidad Panamericana al Indoamericano. Me acuerdo hasta de los apellidos, Musi Veina, ¿no? Y esta persona, a la hora de presentar filosofía, dijo, miren, estoy segura que ustedes no conocen a ningún buen filósofo que les haya dado clases o tal, pero les quiero decir cómo sería un filósofo estudiando prepa para ver si alguno de ustedes pues ve que por ahí. Y entonces, un filósofo en prepa sería el que, y empieza a describir, ¿no? Varios te empieza a describir a ti. Así, entonces varios compañeritos empiezan a decir, él. Y la verdad es que fue tan abrumadora la cosa que pues ya terminando, sí fui con la chica esta y le dije, oye, pues esa descripción pues me acomoda a mí, que me sugieres, y me dice, mira, los filósofos son unos animales tan raros
que los tienes que ver en su hábitat. Entonces, te invito a la Universidad Panamericana, que la conozcas, que te metas a las clases y ves si es lo que te gusta y tal. Y órale va. Pues fuimos a la Universidad Panamericana. Y entonces, en la Universidad Panamericana, bueno, hay que decir que yo estaba al mismo tiempo con mi movimiento estudiantil, donde tratábamos de hacer cualquier bien que se nos ocurriera, ¿no? Y ahí nos topamos con el padre Chinchachoma y le ayudábamos como podíamos. O sea, todo era una cuestión, pues, De de ayuda, ayuda. ayuda. Y entonces yo tenía un amigo, el Miguel Serrán, ¿no? Que me decía, oye, te quiero presentar a un señor que quiere ser candidato a Naucab, es un tipazo, y yo, política, no manches, por supuesto que no, ¿no? Pero me fregaba mucho, ¿no? Pero bueno, pues ya, o sea, él seguía insistiendo. Ah, en ese momento es que me voy a la UP, me meto a las clases y yo digo, yo soy. Además que la universidad estaba preciosa, ¿no? Preciosa, es una hacienda, me parece que del siglo XVII, con una parte preciosa, unos techos, una cosa espectacular. Pero las clases, o sea, yo me quedé guau, ¿no? Los super profesores. Y ya que íbamos saliendo, me acuerdo que en el jardín central estaban dando una plática. Y entonces empiezo a escuchar mientras íbamos caminando y dije, oye, como que me interesa. Y le digo, oye, no, a esta chica, oye, ¿nos podemos quedar a terminar de escuchar a esta? Sí, sí, cómo no. Digo, y me interesaba porque está describiendo las causas de la problemática de México, de su situación y dar algunas líneas que podríamos hacer, tal. Yo dije, wow. Y le pregunto, oye, y este, es un profesor de la especialidad de filosofía política que tenemos aquí en la UP. Y yo, ¿no? Y yo dije, en mis adentros dije, yo quiero ser como ese güey. Así dije, así como ese, ¿no? Porque mira cómo está combinando la filosofía con la política, con esto. Sí, 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 está haciendo ahí el match. Muy bien, ¿no? Y entonces, pues total, que yo decido tal, hice un examen, que es un concurso de oposición, y si lo ganas te dan una beca de a fondo perdido. Y pues lo gané. Y pues estuve con una beca a fondo perdido de la mitad de todos los costos y tenía que ver cómo le hacía con la otra mitad. Pero bueno, el chiste es de que después de esto me seguía insistiendo el otro amigo que te quiere conocer, que quieren que tú dirijas la parte juvenil de su campaña. No sé qué, yo así como, bueno, ya, para que me dejes de molestar, vamos, conocemos a tu edad y me dejas de molestar. Sí, 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 tú nada más conócelo y ya yo te dejo molestar. Ok. Y entonces pues ya vamos, venía a lo más verdes, hay una iglesia que parece como la basílica porque está así en piquito, y atrásito estaba la casa de esta persona, no estaba todavía no llegaba, pues me pasan a su despacho y yo llego y empiezo yo siempre que llego a un lado, empiezo a checar los libritos que hay, o sea, es defecto Es, de ya es un trauma formación. existencial, pero sí. Entonces yo llego y checo y más o menos ves libros y tú dices, bueno, más o menos el perfil de la persona, pues puede ser este o este otro, ¿no? Es como se puede ver, me gustan los libritos. Y entonces empiezo a checar y yo digo, oye, este me interesa, oye, este se ve bien padre, oye, no manches, este da muy bueno, ¿no? Y dije, oye, pues, y además un chorro, ¿no? Y que llega la persona, y que era la persona que yo vi en la Universidad Panamericana, que yo dije, yo quiero ser como ese güey. Ujú. No, entonces cuando este vato empieza a decirme que, oye, me gustaría que tú me han platicado, que tal, sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque pues era justo el match, ¿no? En esta efervescencia en estas ganas de entender, de creer, de hacer, la filosofía, la Universidad Panamericana, la labor social, y de repente el vato que yo dije, yo quiero ser como este, te está invitando a que lleves la parte juvenil de su campaña. No, o sea, yo por supuesto que sí, un hombrón, un tipazo,
son de estas personas que yo creo que pueden ver perfectamente a los ojos a su esposa y a sus hijos tras una larga trayectoria política, y que lo acompañé yo durante muchos años, que es Luis Felipe Bravo Mena. Un tipazo. Que fue candidato a gobernador en 2 ocasiones y candidato a la alcaldía y senador de la República. Y Senador de la diputado federal República. también, y presidente 2 veces del Pues, PAN. del PAN. Sí, un tipazo, Entonces, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí, pues Dios te fue acomodando, te fue mandando ahí a... y la verdad es que fue una cosa impresionante porque, o sea, estar con un tipo así tan cercano, este vato, desde muy al principio dijo, oye, este le gusta editar, le gusta escribir, le gusta tal. Y yo empecé, además de la cuestión de los jóvenes, tal, pues con él a darle, terminó la campaña, nos hicieron fraude. Me acuerdo que eso se llevó a la Corte Interamericana y el pronunciamiento 2 años después es que efectivamente habían hecho fraude, ¿no? Y bueno, yo terminé siendo el dirigente juvenil municipal, después fui en lo propio, lo estatal y después terminé en lo nacional. Al mismo tiempo yo seguía con la cuestión de filosofía que me encanta. Desde entonces yo disfruté cada clase de cada semestre durante todos los años que estuve ahí, como no tienes idea y como me sigue gustando. Cuando tú agarras la filosofía de fondo con buenas personas que de criterio, de profundidad, no, hombre, la filosofía es algo fabuloso. Ahí me topé con otro grande, que yo digo, qué tipazo y qué humanidad como para aguantar a un chamaco que seguramente lo interrumpía, le preguntaba, porque yo me quería acabar el mundo a mordidas y así. Y qué paciencia de tipo. Era Carlos Llanos y Fuentes, que es el rector. un baluarte para efectivamente la Panamericana. Y Pues para el IPAD, él fundó la Panamericana, él fundó el IPADE y era otra de esas personas que yo decía, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él porque en verdad un tipazo, o sea, de estas personas yo he conocido algunas, gracias a Dios, y él en concreto, yo digo, este era un sabio y santo, pero Wow. así que se fue con los lentes puestos al cielo, o sea, una cosa impresionante. Ah, pues mira, de hecho estoy releyendo ahorita un escrito que hizo junto con Francisco Ugarte Corcuera, que es en este pequeño Ujú. libro, es fabuloso. No, si me faltarán unos poquitos libros de él, todos los tengo. Y la ventaja es que como tuve 3 años clases con él, No, bueno. y en verdad se hizo una amistad. Y yo lo veo heroico por él, ¿no? Andar aguantándome. Pero él, mira, impresionante. O sea, él Oye, escribía, me orientaba, te daba todo ese asunto. Y entiendo también que, pues, te gustan las artes marciales, que Sí, incluso tienes tu cinturón negro. sí, pues cuando estaba en prepa, em, le entré a las artes marciales, o sea, como que se juntó este tiempo de desorientación, digamos, de rumbo intelectual y de fe, con una explosión de capacidad física y estética, porque yo en ese tiempo pues me dedicaba mucho a la pintada y a los trancazos. Y entonces era bastante bueno en esto. Tuve varias exposiciones, o sea, varias, ¿no? Y en varios lugares. Y en la cuestión de trancazos, pues hice todo un recorrido entre lo que era el estilo Wing Chun, de lo que llaman Kung Fu o el estilo Wanchen Tao, del Wushu. También estuve en karate. Bueno, terminé hasta en ninjutsu, o sea, una cosa de combinación de cosas. De hecho, tenía amigos con los cuales íbamos y nos peleábamos en la calle para ver, para practicar. Claro, en donde vivíamos, pues no eran peleas de muerte, ¿no? No, Claro. pero imagínate, nada más. Oye, y porque el tiempo se nos está acabando, está yéndose muy rápido. Nada más cuéntanos, después de la universidad, pues rápidamente, y que empieza a ingresar a la parte política y empieza a hacer ese paso, también te empieza a interesar el tema internacional.
Sí, fíjate que lo internacional yo lo conecté por el lado de la filosofía en primer lugar. Tuve una beca yo estaba estudiando filosofía, pero tuve una beca para un súper seminario en donde, la verdad, una cosa, yo lo sigo viendo al paso de los años, una cosa espectacular, ¿no? Tuve una beca, me mandaron y ahí fue la crema innata de la intelectualidad cristiana, tanto evangélica como católica, en Roma. Tuve profesorazos, ¿no? De Europa y de América, como Carlos Castillo Peraza, Ujú. un tipazo fuera de serie, eh, Filósofo igual. filósofo y político, o sea, un gran referente también para mí, su obra impresionante, como maestro era impresionante. Ahí estuvo Michael Novak, ahí estuvo Ujú. Pedro Morán de Kurt, ahí estuvo Alvin von Gesso, Astor de la Corona holandesa. Bueno, los grandes. Y sí tuve un contacto muy fuerte de qué estaba pasando desde un punto de vista cristiano trascendente de la escena internacional, y eso te abre un panorama aún mayor, y con políticos intelectuales. Rocco Buttiglione también me dio clases y de ahí tuve una amistad que es hasta la fecha. Fue mi profesor y por eso lo conocí, y eso me abrió mucho. De hecho, ahí en el encuentro que tuve con Carlos Castillo Peraza, Carlos Castillo Peraza tenía unas relaciones internacionales por ser intelectual y ser político amplias. Yo creo que ese fue el, el, el punto detonante. Yo quise entrevistarlo porque yo escribía para la revista Istmo y Ujú. hay que decirlo, Carlos Castillo no era una persona de un trato amable. Era más bien hosco, rudo, ¿no? Y me deshizo todas las preguntas. No pude escribir nada con respecto a eso, pero la verdad es que yo valoraba mucho hasta cómo me destrozaba las preguntas. Claro. Porque, pues si tú aguantas, pues esto y vas buscándole la enseñanza, pues este vato te enseñaba. Estaba cañón. Pues bueno, ahí ya quedó, ¿no? Poco tiempo después me invita César Nava Vázquez a coordinar su campaña para el juvenil. Y Ujú. ya después me hizo la confidencia de por qué me había buscado a mí para invitarme. Yo, pues, era un líder juvenil, ¿no? Municipal, estatal, y Ujú. tenía una cierta lógica, pues, por el peso de el Estado de México. Pero no como para ser yo el que coordinara y que me quedara de coordinador general. Él me hizo la confidencia, César, de que cuando le fue a presentar al presidente del partido, Carlos Castillo, que se iba a presentar para ser dirigente juvenil, le dijo Carlos Castillo con sus modos, ¿no? Dice, ¿y te interesa, tienes gente inteligente en tu equipo? Y el otro así como que, no, pues mira, si te interesa tener a alguien inteligente, búscate a Rodrigo Iván Cortés, que es del Estado de México. Oye, esa es muy buena confesión. Oye, mi señor Rodrigo, pues se nos está acabando el tiempo y te quiero hacer la última pregunta, más que pregunta. Me gustaría que dejaras un mensaje dirigido a 5 personas que yo sé que quieres mucho. A tu chaparrita, a Romy, a Ana Sofía, a Andrea, a Rodrigo y a Carlos Matías. Si tuvieras la última oportunidad de decirles algo, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje final para con ellos? Con eso terminamos. Pues mira, justo les estoy haciendo unas cartas, ¿no? O sea, justo ahorita. Y yo el mensaje le estoy escribiendo es el mensaje triple A. Entonces, desde un tiempo para acá he venido reflexionando y es que sean agradecidos, que sean amables y que sean asertivos. La triple A. Y de cada uno he escogido algunas citas muy bonitas de Romano Guardini, de Ratzinger Benedicto, de algunos otros grandes autores intelectuales, humanistas cristianos. Y yo creo que eso es justo lo que les estoy escribiendo, eso es justo lo que les voy a decir con estas cartas. El ser agradecido es fabuloso, eso te sana, te cura de cualquier cosa que traigas por ahí. Cuando uno valora lo bonito, lo bueno que tiene, te da otra perspectiva. El ser amable porque tú eres amado y entonces tú puedes ser
amable con los demás, puedes tratarlos con cariño, con afecto, porque tú ubicas la importancia del amor, porque sin amor no somos nada. Así como tenemos que agradecer la existencia que nos da Dios, tenemos que responder con amor ese amor, y por eso tenemos que ser amables y asertivos, porque tenemos que buscar la mejor manera de hacer el bien a Dios y a los demás. Y ese es exactamente lo que les estoy escribiendo ahora sí que en estos momentos. Oye, pues qué padre mensaje. Esa triple A, yo creo que los que lo están escuchando lo pueden aplicar también. Ahí, bueno, y se nos quedan muchas cosas en el tintero, mi señor Rodrigo, porque podríamos hablar horas acerca de tus pasos en el tema internacional, la persecución que se ha dado hacia tu persona, también, pues el paso por el Frente Nacional por la Familia, el haber dirigido efectivamente una revista en ese sentido con el Istmo y también haber colaborado ahí en otras. Tu paso como diputado, como secretario técnico del tema de seguridad pública, también ahí estuviste involucrado y sabes también del tema y de mil cosas más que podríamos platicar, a ver si tenemos después otra oportunidad. Pero aquí lo importante es siempre dejarle a todos pues la idea de que hay gente talentosa, hay gente virtuosa, que puede ser un ejemplo en estos tiempos que pues vemos todas las noticias de lo que nos abruma, ¿no? Estos terrible asesinato de estos muchachos en Salamanca, o nos enteramos de esta tragedia en Jalisco, pues al también saber que hay gente que ayuda a construir esperanza. Entonces, muchas gracias, mi querido Rodrigo. Un mensaje final de 20 segundos. Pues a lo que dedico mi vida es a defender y promover vida, familia y libertades. Son los tres no negociables, son los irrenunciables a los que invito a todos a valorar y defender. Pues muchas gracias, mi querido Rodrigo. Y bueno, también los invito para que sigan las redes sociales de Rodrigo Iván Cortés y también del Frente Nacional por la Familia, para que también ahí puedan ver todo lo que la batalla que está dando diariamente el Frente y la que de alguna manera va construyendo el buen Rodrigo. Precisamente ahorita viene recién salidito de Durango a defender efectivamente esta agenda. Y bueno, también invitarlos a que pues sigan todas estas redes sociales, están en el Facebook, en el X, en en YouTube, en Instagram, todos, TikTok, en todos lados pueden ahí encontrar. Y bueno, yo agradecer como siempre aquí en el 101.5 de FM, pues toda la producción, todo el apoyo. Agradezco a Saúl Ramos en la producción de este programa y a todos los que hacen posible aquí en Más Radio La Paz el que podamos transmitir este programa. Esta fue la 5ª emisión de la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.